Hola, reciban un fraterno saludo de vuestro servidor y amigo, vuestro hermano Faustino Gómez. En esta oportunidad continuaremos la serie de estudios bíblicos. Para ello, quisiera invitarlos a una corta oración. ¿Me pueden acompañar? Oremos. Amado Señor de los cielos, te damos gracias. Hasta aquí nos ayudas, dirige nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que en este momento nos des tu Santo Espíritu para poder, Señor, aprender y escuchar de tu palabra. De la misma manera, te rogamos por las personas que están en este momento también al otro lado. Querido Padre, te rogamos nos acompañes y nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuando el estudio que queremos proponer, vamos a ponerle un título que también está muy interesante, ¿no? El título de este estudio es La falsificación satánica de la fe. Para ello queremos hacer una introducción en el libro de Hebreos capítulo 11. Si me acompañan, el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. En el versículo 6, si me acompañan, vamos a dar lectura. Dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. En este texto dice la palabra que si nosotros queremos acercarnos o agradar a Dios, lo tenemos que hacer, dice, con fe. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hacemos nosotros para tener esa fe? Vamos a buscar también el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, amigos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, está revelada toda la voluntad de Dios, todo el conocimiento de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, confiamos, entonces vamos a tener fe. Vamos a confiar en lo que Dios nos dice. Pero lamentablemente también el enemigo no va a quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Por decir, nosotros también sabemos que el enemigo lucha contra esta verdad. Entonces, él ha falsificado una fe y queremos analizar este punto citando el texto de Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Según Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. En esta segunda tentación que el diablo, ¿cierto? Estando Jesús en el desierto, el diablo en la primera tentación fue vencido. Ahora también el diablo lo lleva, dice, a una altura de la santa ciudad y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y cita un texto. Un texto es una promesa. Quiero que leamos un poco aquí en el Deseado a todas las gentes, la página 102. Dice así: cuando Satanás citó la promesa
a sus ángeles mandará por ti. Omitió, dice, las palabras que te guarden en todos tus caminos. Es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse sin que le fuese ordenado, en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Analizando el punto de esta segunda tentación de Satanás, vemos lo siguiente, ¿no? Satanás quiso tentarle a la presunción, o sea, según la nota, lo puso en una situación donde le dijo, ¿no? Tírate abajo, que Dios va a enviar a sus ángeles. Pero según la nota dice que él no citó todo el texto completo, o sea, solamente citó, podemos decir, la mitad del texto. O sea, en otras palabras, Satanás lo que hizo es falsificar la palabra de Dios, falsificar la fe, porque lo correcto sería de que el texto dice que el Señor enviará a sus ángeles ya para que lo cuiden, pero esa promesa del cuidado de Dios está condicionado a siempre y cuando Dios lo hubiese mandado y también Dios, él estuviese en sus caminos, estuviese aquí, dice, en obediencia. Entonces lo que hizo Satanás es usar esa promesa, pero quería Jesús a la misma vez que no le obedezca a Dios, sino estaba obedeciendo las palabras de Satanás. Entonces, en conclusión, ¿qué es la falsificación de la fe? ¿No? Una manera es no citar todo el texto que dice la promesa de Dios, sino solamente citar la mitad. De esa manera Satanás falsifica la palabra de Dios y la fe de nosotros en la palabra, ¿no? En este contexto, como Jesús conocía el texto completo, no se dejó engañar. Y él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, de esa manera también Satanás quiso falsificar la palabra de Dios, quiso falsificar también la fe. Ahora, vamos a seguir una nota más, dice así. Pero la fe, siguiendo, deseado toda la gente 102, pero la fe, dice, no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Hermanos, ¿qué podemos entender de esta parte, ¿no? Acá dice que la presunción, que es la falsa fe, no está unida con la verdadera fe. ¿En dónde está la diferencia? Dice que lo que hace Satanás es falsificar la fe, y es una falsificación satánica. Ahora, dice así, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. O sea, donde está la fe, también tiene que estar la obediencia. Pero la falsa fe, la presunción, también dice, se aferra a las promesas de Dios, pero disculpa la transgresión. O sea, ahí vemos también una diferencia. La verdadera fe produce y está en la obediencia. La falsa fe quiere también las promesas de Dios, quiere que se cumpla en uno, pero disculpa la transgresión, o sea,
sigue en pecado, en transgresión. ¿Se puede cumplir la palabra de Dios? ¿Puede Dios prometer las bendiciones? ¿Puede prometer Dios la gracia, la salvación, el perdón de Dios ofrecido sin que el hombre siga en pecado? O sea, el hombre siga en pecado y puede reclamar las bendiciones de Dios. Eso no se cumple así. Pero Satanás quiere hacer creer que sí se puede. Eso es falsificar la fe. Vamos a leer ahora otro texto que está son dos textos. Uno está en Efesios 2:8 y el otro está en Santiago 2:17. Ambos textos los cita Camino a Cristo 61 y dice lo siguiente. Es así llamada fe en Cristo que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. No es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Bueno, aquí ya entramos en otros dos textos más. El texto dice así: hay una fe, una llamada, pues supuesta fe, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. No es fe, sino presunción. Queremos que pongamos claro esta parte, ¿no? Dice que hay una fe en Cristo, profesa fe, que exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. O sea, nos está diciendo de que no es necesario nosotros que obedezcamos a Dios. Solamente tú crees en Cristo. No es necesario la obediencia. Dice el segundo texto: por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo pregunto, hermanos, nosotros somos salvos por gracia. No es porque tenemos mérito. La gracia viene de Dios. Él salió en busca del hombre. Todos los méritos, ¿no?, y la salvación es por gracia. Por eso dice el texto de Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Pero dice por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el medio por el cual se apropia de los méritos de la gracia de Dios. Pero acá también hay una condición. Dice, pero si esa fe no tiene obras, está muerta. Entonces podemos ver de que, aunque la gracia es gratuita y somos salvos por gracia, por medio de la fe, esa fe tiene que tener también una obra. Uno tiene que tener esa obra. Si la fe no tiene obras, entonces está muerta. Por eso es lo que dice el texto, ¿ya? Vamos a seguir un poco analizando más. Hay un texto que dice aquí, en Reflejemos a Jesús, página 223. Vamos analizando un poco más. Dice así: la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. Pero esta no es fe, donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da el corazón y los afectos se fijan en Él. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Bueno, según este párrafo de la palabra, dice que la fe falsa es como los demonios, dice, ¿no? Dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, pero eso no es fe. ¿Qué es la fe entonces? Dice, pero esta no es fe, dice. Ahora dice, donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da el corazón y los afectos, allí hay fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Bueno, analizando un poco, nosotros, según hasta aquí, estamos entendiendo, hermanos, de que la verdadera fe no es solamente creer.
no es solamente sola fe, sino que la verdadera fe en Dios también llega a tu corazón, llega a la voluntad, llega a la confianza de Dios, y eso también mueve que nos entreguemos a Él. Por eso dice que en la verdadera fe hay una sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, donde le entregamos todo nuestro corazón, todos nuestros afectos a Él. Allí hay fe. Entonces estamos viendo la diferencia, digamos, lo que el enemigo falsifica la fe. Solamente dicen, cree y ya estás salvo. Pero esa creencia, si no afecta el corazón, si no hay un cambio en el corazón, si no hay una entrega a Dios, esa no es fe. No es fe para Dios, ¿no? Bien, vamos a citar unos párrafos más que dice lo siguiente, ¿no? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bueno, analizando esta primera parte, ¿qué nos dice también la palabra de Dios? Hay dice, un deseo, ¿no?, de llevar una religión, una fe en una forma fácil, ligera, que no exija luchas ni desprendimientos, ni ruptura, dice, con el pecado, con la locura del mundo. Hay una fe que ha hecho popular, dice, de la fe, la doctrina de la fe sola. Entonces, hermanos, según la palabra de Dios, dice que la verdadera fe tiene obras. Vamos a leer un poco más, dice así. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? ¿Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Bueno, está analizando el apóstol Santiago, donde nos dice, hermanos, que hay una doctrina de la fe sola, ¿no? Queremos nosotros analizar esta parte. No solamente esto fue en los tiempos del apóstol Pablo o el apóstol Santiago, sino que también en la actualidad hay un deseo de llevar una religión liviana, que solamente dice solamente fe, sin obras. Por eso dice, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. ¿Será que, según el ejemplo del apóstol Santiago, dice que Abraham solamente fue justificado por la fe sola? No, acá dice que Abraham fue justificado por la fe que obra. Nos dice bien claro. ¿No ves que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Entonces, hermanos, entendemos que la verdadera justificación por la fe es por una fe que produce un cambio de corazón, una fe que transforma la mente y el corazón. No solamente es una fe nominal, una fe teórica, sino que también esa fe que obra por amor produce un cambio aquí en nuestro corazón. Es la única manera que esa fe es válida. Con esa fe que cambia el corazón, entonces es la fe que obra y purifica el alma.
vamos a citar un último párrafo que también está en Conflicto de los Siglos 525. Son los párrafos que estamos leyendo. Dice, el testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Aquí también nuevamente tenemos un párrafo que nos dice que la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios, se opone a la doctrina seductora de la fe sin obras. Entonces, hermanos, no es que nosotros estamos presentando, sino que la misma palabra de Dios nos está diciendo que hay una doctrina de la fe sola. Es una doctrina satánica, podemos decir, es una doctrina seductora del diablo que nos está diciendo que no es necesario las obras, no es necesario tú que obedezcas. Tú solamente tienes que creer y ya estás salvo. Entonces, entendemos, hermanos, que así no presenta la palabra de Dios. Bueno, haciendo, hermanos, un resumen ya del texto de la palabra y de algunos párrafos del Espíritu de Profecía, podemos concluir y haciendo un resumen lo siguiente, ¿no? La fe viene, dice, por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que leerla completo, de un canto hasta el otro. No podemos nosotros tomar parte de la Biblia sin considerar todo el contexto, como lo hizo Satanás en la segunda tentación. Presentó a Jesús solamente una parte del texto, mas obvió el texto completo, ¿no? Esto es parte del engaño, hermano, de Satanás, de no citar todo el texto completo, sino solamente tomar un solo texto. Como ejemplo, podemos decir, hay otra doctrina también del pecado, ¿no? En el Salmo 51, en las cuales no se considera todo el Salmo 51, simplemente se considera un solo texto, que es el versículo 5. Entonces, y claro, es un escrito, pero está aislado del contexto. No se cita toda la palabra de Dios. Entonces, de esa manera se falsifica la fe. Nosotros debemos tener la fe verdadera en toda la palabra de Dios, completa, sin quitarlo, sin añadirlo. Debemos por eso leer antes y después de un texto, ¿no? Solo así podemos nosotros tener toda la palabra entera. Pero si quitamos parte y decimos que esa es la palabra de Dios, ya estamos falsificando la palabra y estamos falsificando la fe en esa palabra. Entonces, Satanás tentó a Jesús, pero Jesús conocía el texto. Así también, hermanos, en estos tiempos finales, sigue Satanás presentando esta doctrina de la fe sola. Mas sabemos que no hay un respaldo bíblico. La Biblia dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Pero esa fe tiene que tener obras. ¿Qué obras tiene que tener? Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, eso nos lleva, hermanos, a tener confianza en Dios. Esa confianza también nos lleva a una entrega de nuestro corazón a Dios. Nos lleva a una obediencia a Dios. Entonces el corazón es transformado, es cambiado. Por eso la palabra dice, la fe que obra por amor y purifica el alma. Esa es la fe que es válida ante Dios. Una fe que obra, una fe que cambia, una fe que transforma nuestras vidas por la palabra de Dios. Bien, hermanos, espero que se haya podido entender, ¿cierto? El título, el estudio corto quizás
en este momento, pero invito también a poder cada uno de vosotros analizar, estudiar, ampliar, pero para que nosotros no podamos caer en esta doctrina, ¿no? Dice, de la fe solo. La verdadera doctrina de la fe es la fe que obra por amor. Muchas gracias. Vamos a hacer última oración. ¿Me acompañan, por favor? Amado Señor, te damos gracias por este momento de haber analizado y escuchado tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas dando tu Santo Espíritu para poder seguir comprendiendo tu palabra. Te ruego, Señor, por este estudio, por las personas que van a poder, Señor, escuchar tu palabra. Te pedimos nos acompañes y nos bendigas en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.